buenas familia, ya estamos aquí un domingo más y hoy te voy a hablar sobre por qué no debes eliminar los carbohidratos aún teniendo síndrome de ovario poliquístico. Como lo oyes, no hay que erradicarlos. Y esta temática de vídeo me ha surgido porque justo tuve una videollamada con una clienta que está embarazada y quiere que lleve todo su embarazo porque su ginecólogo le ha dicho que tiene un 50% de probabilidades de perder a su bebé y debe estar en reposo, no moverse. A ver, es cierto que si tenemos síndrome de ovario poliquístico debemos tener cierto cuidado porque hay un porcentaje un poquito mayor de probabilidad de riesgo de aborto, pero eso no implica que debamos mantenernos inactivas, que debamos, pues eso, no movernos, no hacer nada por si acaso. No, es que eso también implica un riesgo para el bebé y sobre todo, como era en este caso, si tenemos resistencia a la insulina. Como ya os dije en el vídeo pasado, todas las mujeres que tenemos síndrome de ovario poliquístico tenemos cierto grado de resistencia a la insulina. Pero este vídeo también te sirve si tienes resistencia a la insulina y no tienes síndrome de ovario poliquístico. Así que quédate porque va a ser muy productivo. La resistencia a la insulina implica grados. No todo el mundo tiene el mismo grado de dicha resistencia. Y concretamente, como te he hablado de este caso, pues quiero que sepas, si estás tú también en este caso, que si estás embarazada es normal tener resistencia a la insulina. Hay que controlarla, pero es normal. Esto asegura que le llegue un aporte óptimo al bebé de glucosa. Entonces, los niveles de azúcar en sangre pueden variar y varían porque el páncreas tiene que liberar hasta 3 veces más insulina durante el embarazo que en un estado pues no fisiológico de no embarazo. Así que por eso cuando me enviáis mensajes preguntándome cuántos carbohidratos tengo que comer, no os puedo decir 100, 150, 200, 1 gramo, 2 gramos por kilo de peso. No puedo deciros cifras porque no sé vuestro estado fisiológico, vuestra edad, vuestro ritmo de vida. No es lo mismo la mañana que la noche. O sea, es totalmente diferente la sensibilidad a la insulina. No es lo mismo entrenar fuerza que no entrenar fuerza, a haber corrido que no haber corrido. O sea, es que haber dormido que no. Varía muchísimo la sensibilidad de insulina en función del momento del día, de tu ritmo de vida, del estado fisiológico. Entonces no puedo dar recomendaciones generales. Pero sí puedo explicar, como quiero hacer en este vídeo, por qué no hay que eliminarlos. Esta chica, como os decía, venía de una dieta cetogénica que luego, indagando más, no era una dieta cetogénica, sino una dieta de barritas y de proteína y vegetales. Esto no es una dieta cetogénica, además era de 800-900 calorías, que yo me quería morir porque estas dietas son abominables, o sea, matan al metabolismo y resucitarlo tiene un coste. Entonces, hay un efecto rebote después de seguir esta dieta, lo quieras o no, y hay que hacer una progresión de calorías, hay que ir aumentándolas progresivamente para volver a restablecer correctamente el metabolismo. Hay unas calorías mínimas que necesita nuestro cuerpo, aunque no lo movamos, para sobrevivir. Pensad que es una máquina perfecta, vuestro cuerpo, y que necesita ser estimulado con comida y con descanso, etcétera, para poder funcionar. Pero la comida es fundamental para poder tener energía y que todo funcione correctamente. La pérdida de grasa, la ganancia de masa muscular, lo cual sea que sea tu objetivo, necesita un requerimiento energético. Y lo que llamamos tasa metabólica basal es el mínimo para poder sobrevivir. Y créeme que supera las 1000 calorías, 1200, depende si es muy mayor o no, 1100, pero vamos, 800-900 es poquísimo. No es posible, ¿vale? Así que, dicho esto, ¿cómo podemos encontrar Bueno, primero te voy a explicar por qué no tienes que eliminar los carbohidratos de la dieta, ¿vale? Los carbohidratos son un macronutriente energético primordial
que prefieren a priori nuestras células, antes que cualquier otro, antes que proteínas o grasas. Entonces, si lo privamos de este nutriente, aparte, que, bueno, a ver, por partes, ¿por qué no debemos privarlo? Porque proviene de fuentes diversas, es decir, tenemos grupos de alimento que contienen diferentes tipos de carbohidratos. Tenemos un grupo fundamental que debe constar en todo tipo de alimentación de cualquier persona, que son las frutas y las verduras. Aquí tenemos carbohidratos, sí o sí, y habrá mayores cantidades o menores en función del tipo de fruta o verdura dentro de cada grupo, ¿no? Las frutas tienen más carbohidratos que las verduras, pero dentro de las verduras tenemos, por ejemplo, la zanahoria, que tiene más cantidad de carbohidratos que la espinaca. Por eso se dice que hay que ir variando los tipos de verduras, los colores, ¿no? Como la medicina tradicional china, que enfoca mucho a la alimentación y en el plato aconsejan que tienen que haber muchísimos colores porque eso da indicios de que hay muchísimas vitaminas, muchísimos tipos de vitaminas. Entonces estos crean sinergias y los absorbemos pues mucho mejor. Pero no solo comemos espinacas o zanahoria, ¿no? Lo complementamos con otro tipo de macronutrientes que son las proteínas y las grasas que favorecen a esa digestión del resto de vitaminas y minerales que contienen las frutas y las verduras. Vale. Entonces, si eliminamos, por ejemplo, las verduras suelen estar en cualquier tipo de dieta y aquí no suele haber mayor problema para incorporarlas. Digo problema porque estoy pensando en dietas como la que os comentaba antes de barritas y demás, que sí que suelen constar de verduras, o la dieta Duncan, que tampoco estoy a favor, pero también tiene verduras, entonces suele estar ese grupo. ¿Qué pasa? Que suelen omitir verduras que no sean de hoja verde o que tengan un porcentaje mayor de carbohidrato, como os decía, como las zanahorias. No hay que tenerle miedo, me voy a centrar en las verduras, a cualquier tipo de verduras o tubérculos que pertenecen a las verduras, algunas como las zanahorias. No, aquí no metemos ni boniato ni patata, ¿vale? Este lo meteremos en tubérculos como tal porque tienen más carga de carbohidrato y menor de fibra, pero también tienen, son más almidonados. Entonces, las verduras, al tener un gran porcentaje de fibra, que también es un tipo de carbohidrato, pero no se absorbe, lo que hace es aumentar la motilidad intestinal y disminuir la velocidad de absorción del resto de carbohidratos que contienen las verduras o los carbohidratos con los que complementemos esa comida con verduras. Me explico. No será lo mismo un plato de espinacas con arroz o patata y su fuente de proteína y grasa que un plato de arroz con pollo y ya está, ¿vale? Y aceite. Cuando estamos incorporando un grupo y bastante cantidad de verduras, estamos incorporando tal cantidad de fibra que, pues como os decía, el pico de insulina o el pico de glucosa que vamos a tener en sangre va a ser muchísimo menos agudo, o sea, no va a ser agudo, va a ser una curva mucho más bajita y duradera en el tiempo, por tanto vamos a ganar saciedad y si tenemos síndrome de ovario poliquístico o resistencia a la insulina o ambas, no vamos a experimentar el daño que podríamos experimentar con un plato de arroz o pasta tal cual, ¿vale? Entonces, no debemos eliminar el grupo de verdura, pero tampoco el grupo de arroz, el grupo de patata, depende de la hora del día también, y depende de tu actividad física y depende de tu peso o perímetro de cintura sobre todo. Para todo esto necesitamos una consulta mucho más individual conmigo o con cualquier otro profesional especializado en este sector y ver cuál es tu caso y cuál es tu cantidad de carbohidrato permitida, ¿vale? Entonces, la fruta. Ya hemos visto que la verdura es sí o sí primordial, no solo por sus vitaminas y sus minerales, sino por su cantidad de fibra, que nos favorece muchísimo a la por su enlentecimiento en el pico de insulina y glucosa en sangre, ¿vale? Bien, esto, bueno, no, iba a explicar otra cosa, pero no quiero irme de tema. Las frutas pasa algo similar. Tienen que las verduras tienen muchísima cantidad
de fibra y de vitaminas y minerales y muchísima agua. Entonces no hay que tenerle miedo, tienen más cantidad de carbohidratos que las verduras, pero es tal su composición maravillosa en el resto de componentes que debemos amarlas y adorarlas y comer mínimo 3 piezas al día. De todos modos, no va a ser lo mismo un tazón de arándanos y frambuesas que un plátano mega maduro y así de grande como los hacen ahora, ¿vale? Digo los hacen ahora porque un plátano típico sin hormona de crecimiento y demás es así, ¿vale? Un plátano canario típico pues es de ese tamaño. Entonces, es muy importante que consultes con tu nutricionista si tienes resistencia a la insulina o SOP, qué tipos de frutas te pueden sentar bien y si tienes dudas sobre el grado de madurez también, porque a más grado de madurez se sintetizan, se transforman los componentes de esa fruta en más azúcares. Y hay personas que les favorece y hay otras que no. Entonces hay que ver esto un poquito si ves que algún tipo de fruta te sienta mal. Después podemos ver que cuando tienes resistencia a la insulina o SOP, es favorable meter las frutas en las comidas. En las comidas o después de las comidas. ¿Y esto por qué? Porque cuando las tomamos solas nos puede pegar un pico de glucosa importante y no es lo más conveniente. Pero de nuevo, no es lo mismo, como te decía, un plátano o una manzana que un tazón de arándanos o frambuesas y, por ejemplo, yogur o nueces, ¿vale? No es lo mismo. Entonces hay que ver esto un poquito según el caso. Y por fin, el grupo amado, que nadie lo quiere, son los farináceos. El arroz, la pasta, digo, nadie lo quiere, todo el mundo lo quiere, pero tenemos mucho miedo. El boniato, la patata, la avena, los cereales como el maíz, etc. ¿Qué pasa con este grupo? Bien, a ver, una vez cubiertas las necesidades con frutas y verduras, no es necesario el grupo, no es necesario para nada el grupo este de farináceos para la supervivencia del ser humano. Pero una dieta equilibrada lo contempla. Entonces, aquí no significa que si eliminas el grupo de farináceos no tengas carbohidratos en tu dieta, ¿vale? Cuando metes frutas y verduras, tienes carbohidratos en tu dieta. No son necesarios, como te digo, los farináceos. Sí tienes unos buenos requerimientos energéticos con el resto de macronutrientes. Para que no suene muy complejo, puedes introducir farináceos en tu dieta sin problema, controlando las cantidades y en función, como te decía, de tu actividad física, que es muy importante este parámetro, porque lo vamos a necesitar mucho, por ejemplo, en mi caso, que soy madre y mi niña anda, pues te puedes imaginar el requerimiento energético que yo tengo. Además, hago entrenos de fuerza mínimo 3 a la semana, entonces yo sí que consumo, aunque tenga síndrome de ovario poliquístico, no tengo resistencia a la insulina en mucho grado, sí que tengo un pequeñito grado, entonces tengo que controlarlo bastante, el tema de los carbohidratos, pero por ejemplo, si lo consumo después de entrenar o por la mañana, me sientan fenomenal. Y lo noto, o sea, cuando tú tienes una mala tolerancia a la glucosa, puedes experimentar inflamación intestinal o hinchazón. No es lo mismo, ya lo veremos más adelante. Tengo un post en la web donde lo explico. Hinchazón que inflamación es totalmente diferente, pero para que me entendáis, cuando se distensiona el abdomen, que tenemos la necesidad de acudir al lavabo inmediatamente después de haber comido o ingerido carbohidratos, etcétera, tenemos o distensión abdominal por gases. Ahí es cuando tenemos una mala tolerancia a la glucosa, pero cuidado porque también puede ser por un exceso de fibra, entonces hay que ver qué está pasando, ¿vale? Y puede ser también que sea por algún alimento puntual que te sienta mal, entonces no tiene por qué ser mala tolerancia a la glucosa simplemente, que a veces nos cerramos así y dices, es por esto. No, pueden ser muchas más cosas, ¿vale? No quiero que suene simplista lo que estoy diciendo. Pero como te decía, este grupo de farináceos, a mí me gusta recomendarlos que son más almidonados, cuando los enfriamos en la nevera durante mínimo 24 horas y después los recalentamos. Ahí estamos obteniendo un almidón resistente. El grano, el cereal, el tubérculo que pasa por este proceso
está experimentando unos cambios en su estructura que cuando los ingerimos cuestan más de digerir por el primer tramo de aparato digestivo. Como que aguanta más la estructura de esa glucosa, para que nos entendamos, de ese almidón. El almidón es glucosa unida, ¿vale? Son muchas glucosas unidas. Pues cuesta más de romper hasta que llega al final del intestino. Y eso es súper positivo para nuestras bacterias, para nuestra microbiota. Entonces, no solo para ellas, sino para nosotras, porque estaremos disminuyendo de nuevo, como si de fibra se tratara, el pico de glucosa y de insulina en sangre. Así que, para resumir todo lo dicho, 1. Tenemos que consumir verduras sí o sí en nuestra dieta. Si no estamos acostumbradas, tendremos que hacerlo paulatinamente, progresivamente, no en todas las comidas. Así que, de nuevo, si no estás acostumbrada y quieres mejorar tu alimentación, yo te aconsejo que empieces con un dietista o nutricionista, ya sea yo u otra persona, para que te lleve y ir valorando qué tal se va acostumbrando vuestro intestino a esta progresión en fibra y, bueno, muchísimos más beneficios que tendréis. Segundo punto, fruta sí o sí en vuestra dieta, siempre, mínimo 3 piezas, raciones de fruta al día, por lo que ya hemos comentado. Y 3, el tercer grupo de carbohidratos que podéis meter en vuestra dieta, no es necesario, pero sí, no os va a hacer ningún daño si lo complementáis de forma correcta con el resto de macronutrientes, son los farináceos, cereales, tubérculos, etc. Y ya os he dicho el proceso que debéis de seguir para poder potenciar los beneficios que tienen, aumentar la saciedad y disminuir el pico de insulina y de glucosa en sangre que provocan pues todo este tipo de grupo de alimentos, ¿vale? Espero que os sea muy útil este vídeo, espero que no erradiquéis vuestros carbohidratos de la dieta si no queréis hacerlo y si os sientan bien haciendo todo lo que os he dicho. Cualquier sugerencia que tengáis para el canal o vídeos relacionados con este, soy toda ojos, no oídos, porque bueno, no os puedo escuchar. Y a no ser que me enviéis notas de voz por Instagram, que por cierto, tenéis que seguirme, Sara Bionutris, el canal de YouTube, que podéis dar a la campanita, suscribiros y uniros a la comunidad. También podéis uniros al canal de Instagram, que es Bionutris Sara. Y en el canal de Facebook también estamos, pero en menor cantidad. Lo que tenemos en Facebook es un grupo privado, que si tenéis la guía de síndrome de ovario poliquístico arrojando luz, yo también tengo SOP, podéis acceder al grupo privado de Facebook, que se llama igual que la guía. La guía la podéis obtener en mi página web, que también podéis suscribiros y obtendréis un ebook de postres saludables que podéis tomar, aunque tengáis síndrome de ovario poliquístico. Y nada más, ya está, ahí es donde me podéis encontrar, me podéis enviar mails, me podéis escribir comentarios o lo que os apetezca. Nos vemos el siguiente domingo, un besito enorme y que vaya súper bien esta semana. ¡Oh Dios, vaya golpe a la cámara! Perdón, borra esto. Que me lanzo. A ver. La mente me va a 1000 y no tomo café. A ver.